Buenos días, profesora y compañeros. Mi equipo está conformado por Hernández Alviar Nayeli Estefanía y por su servidora Martínez Martínez Mirneri. Y nosotros vamos a presentar el capítulo 12, denominado Reconstruyendo historias biogeográficas. Bueno, como introducción tenemos que la meta de la biogeografía es desarrollar cómo cambiaron las distribuciones de los organismos a medida de que evolucionan sobre la Tierra, ya que este es un factor que afecta principalmente a los organismos y limita las investigaciones. La comprensión de que los eventos tectónicos históricos han ocasionado cambios en las posiciones y las relaciones de las masas de tierra y de agua sobre el tiempo geológico, junto con los recientes avances en la sistemática filogenética, ha estimulado una revitalización de la biogeografía histórica. Debe ser posible que al utilizar información a partir de la reconstrucción filogenética, la tectónica de placas y el registro fósil se erijan y evalúen hipótesis apropiadas. ¿Qué tan definitivas pueden ser las respuestas? Pues esto puede depender de la cantidad y la calidad de la evidencia. Por ejemplo, si se pudiera demostrar que los ancestros evolucionaron después de la ruptura de Gondwana, entonces se requeriría alguna dispersión a larga distancia sobre el agua para explicar la disyunción, pero se requiere información adicional para reconstruir la vía de dispersión más posible. Bueno, vamos a hablar acerca de los primeros esfuerzos para la determinación de los centros de origen y los conceptos y criterios que se utilizaron para ello. Para apreciar los enormes avances recientes de la biogeografía histórica, es importante considerar el estado de la disciplina justo unas pocas décadas atrás. Por ejemplo, desde el tiempo de Buffon y de Candolle, que fueron biogeógrafos que se han dado cuenta de que las distribuciones de los organismos se han desplazado sobre el tiempo. Esta comprensión llevó naturalmente hacia esfuerzos para determinar el lugar de nacimiento o centro de origen de cada taxón. Eh, en base a esto se originaron dos preguntas muy importantes para motivar la búsqueda de los centros de origen. La primera fue que los investigadores querían conocer si ciertas regiones geográficas habían servido como cunas para la evolución de nuevas clases de organismos y de los rasgos especiales que le permitieron a estos linajes ser exitosos. Y posteriormente los biogeógrafos querían entender cómo es de que las biotas se habían ensamblado, dónde iniciaron los taxas, qué rutas siguieron para dispersar alrededor del mundo y qué factores produjeron los presentes patrones de endemismo, provincialismo, disyunción y diversidad. Estas siguen siendo aún las metas de la biogeografía histórica, pero afortunadamente los métodos para inferir los orígenes y movimientos de los linajes han mejorado grandemente. Eh, Posteriormente, Adams, de 1902 a 1909, enlistó 10 criterios que podían ayudar a identificar tales centros. Algunos autores insistieron categóricamente en utilizar un solo criterio para la exclusión de otros, pero sin embargo, Matthew en 1915 siguió la creencia de Buffon de que los centros de origen para los mamíferos estaban en el Holártico. Matthew pensaba que el centro de origen estaba donde residen las formas derivadas. Esto está en oposición directa con la idea de que el centro de origen es en donde viven ahora las formas primitivas, algunas veces llamada la regla de progresión. De acuerdo con esta regla, la población ancestral permanece en o cerca del punto de origen y las formas derivadas se dispersan hacia afuera. Y bueno, actualmente cualquiera de las explicaciones podría ser correcta para diferentes grupos.
debido al desplazamiento de una forma por otra. Esto depende en parte de cómo eh, es de que ellas se especian, se dispersan e interactúan con sus entornos bióticos y abióticos. Eh, bueno, Matthew propuso esta regla de lo que acabo de explicar anteriormente. Y bueno, se enlistó 13 criterios en uso durante ese tiempo y argumentó convincentemente que ninguno podía por sí mismo identificar de manera confiable el centro de origen. Algunos autores han arguido, por ejemplo, que el centro invalida si la mayoría de las formas habitan una región de radiación secundaria, como lo hacen los brezales de Sudáfrica. Y bueno, algunos de los criterios utilizados para indicar el centro de origen de los taxones son los siguientes. El primero es la ubicación de la mayor diferenciación de un tipo, por ejemplo, el mayor número de especies. El segundo es la ubicación de la dominancia o de la mayor abundancia de individuos, o sea, la área más exitosa. Posteriormente, la ubicación de formas sintéticas o cercanamente relacionadas, que es la forma primitiva y sus formas cercanamente relacionadas. El cuarto punto es la ubicación del máximo tamaño de los individuos y el quinto punto es la ubicación de la mayor productividad y estabilidad relativa de estos cultivos. Y los siguientes pues están en la tabla. Un ejemplo pueden ser las serpientes marinas. Para dar un sabor de un escenario de centro de origen, examinemos un caso en el cual un número de estos criterios apuntan hacia una conclusión similar. Consideramos que las serpientes marinas hidrofide de la región Indo-Pacífica, un grupo cuyo registro fósil es desconocido. Las serpientes marinas son depredadoras marinas venenosas, cercanamente relacionadas con cobras, con coralillos y con mambas. Sin embargo, cerca de 50 especies son conocidas de hábitats costeros tropicales y subtropicales y a lo largo de arrecifes en los océanos del Pacífico Occidental e Índico, incluyendo ensenadas y ríos salobres. La especie con más distribución o que es más amplia, la cual incluye la distribución geográfica de la familia completa, es la forma pelágica Pelamis platarus, la cual se distribuye a través del Pacífico tropical hacia la costa oeste de las Américas, desde México hasta el Ecuador. Y bueno, ¿cuáles son los puntos para determinar el centro de origen para las serpientes marinas? Se hace más fácil debido a que poseen varios atributos útiles. ¿Cuáles son estos atributos? El primero es su capacidad de tolerar el agua fría, debajo de 20 grados. A esto ha creado una barrera absoluta, confinándolas a los océanos Índico-Pacífico. Y como segundo criterio, parecen ser una familia joven, como de la edad cenozoica. Y posteriormente, el tercer criterio son que sus parientes más cercanos, por ejemplo, el áfide, se superponen con ellas y con ellas en distribución. Y por último, el cuarto criterio son las líneas de especialización morfológica que parecen estar relativamente sin rupturas, eliminando así problemas para trazar patrones geográficos, oscureciendo por extinciones mayores. Y bueno, en esta imagen les presento las dos especies marinas. En la primera, que es el inciso A, es Pelamis platurus, es pelágica y es la especie más ampliamente distribuida en el grupo. Posteriormente,
La ticauda es una representante de un grupo distintivo, con frecuencia clasificado como una tribu separada o como subfamilia. Este espécimen fue fotografiado en aguas someras sobre la isla de Fiji. Y bueno, Koger en 1975 concluyó que hidrofide se originaron en la región de Australia-Nueva Guinea. Esta es la región de la diversidad de hidrófidos más alta, con más de 30 especies. Y mientras que Ephalopis es el eslabón perdido, putativo que comparte varios rasgos con el Lápidos y es un nadador notablemente débil. Y bueno, la mayoría de los géneros de hidrofide están clasificados en el grupo de Hydrophis y la mayoría de estos taxa son australianos. Y bueno, estos escenarios como el de arriba son solo eso, relatos inventados para explicar la mayoría o todos los hechos conocidos acerca de un grupo que pudiera ser relevantes para su historia. Por otro lado, hay poca evidencia apreciable directa para soportar el escenario de arriba para las serpientes marinas. En particular, el relato no hace referencia a un análisis filogenético riguroso o a una evidencia fósil y no está ligado a ningún evento específico en la historia de la Tierra. Y esto no quiere decir que cuando más y mejor evidencia sea accesible, todo este escenario o partes no serán soportados. Eso permanece por ser determinado. Y bueno, las cuestiones críticas. Nuestras razones para entrar dentro de tanto detalle acerca del concepto del centro de origen son tres principales. La primera es inferir centros de origen utilizando algunos o todos los criterios que ya se habían mencionado en el cuadro. Esta era una práctica muy común en la biogeografía histórica. Hasta bastante recientemente aún es practicada implícitamente. Y bueno, cuando otra evidencia no estaba accesible y un grupo es diverso, está ampliamente distribuido en una región, pero tiene unos cuantos miembros aislados en otra. Con frecuencia se asume que la primera región ha sido habitada por un largo periodo y que la última región ha sido más recientemente colonizada. Y bueno, el segundo punto son los escenarios acerca de los centros de origen y de las direcciones de las dispersiones subsecuentes. Han sido históricamente utilizados para hacer generalizaciones radicales acerca de innovaciones que dispararon el éxito de los linajes y acerca de patrones globales de diversidad. Como habíamos mencionado, Buffon y luego Matthews argumentaron que los nuevos linajes y las nuevas innovaciones surgieron predominantemente como respuestas adaptativas a los rigores climáticos de zonas templadas, especialmente en el Holártico. Y bueno, la exacta posición opuesta fue anticipada por Darlington. Él argumentó que era más posible que los nuevos linajes e innovaciones se hubiesen originado en los trópicos y se expandieron hacia los polos. Él sugirió que la mayor diversidad de especies y la taxa superior en las bajas latitudes significaba una aumentada probabilidad de que alguno de estos experimentos evolutivos serían exitosos. Y bueno, un ejemplo relacionado es la discusión entre paleobiólogos marinos de si la tasa de origen de nuevos linajes y las tasas de extinción de los existentes han sido más altas sobre la Tierra, por ser más abiótica y estresante o más benignas en ambientes de mar adentro. Y bueno, como tercer punto, tenemos que
Actualmente existen mejores métodos y datos para usar la reconstrucción de historias biogeográficas, ya que hay signos de un consenso emergente en la biogeografía histórica, pero en las últimas pocas décadas el campo ha sido arruinado por la discordia y la controversia. Sin embargo, para que los proponentes estaban relacionados en su contra. Bueno, ahora vamos a pasar a la panbiogeografía y la biogeografía vicariante y la panbiogeografía de Croizat. Bueno, León Croizat fue un biólogo de plantas no ortodoxo quien laboró la mayor parte de su carrera en relativa oscuridad en Venezuela. Él proveyó la chispa que incendió la revolución en la biogeografía histórica, ya que él reconocía que las presentes limitadas distribuciones de taxas disjuntos, estrechamente endémicos y a menudo de floras enteras que estaban más ampliamente distribuidas en el pasado, él comparó que las distribuciones de diferentes grupos o las clases de distribución eran legados de eventos históricos que influyeron a muchos linajes diferentes. Croizat desarrolló un enfoque que él denominó panbiogeografía, pues él argumentó que cada patrón de múltiples disyunciones reflejaba la fragmentación de una biota que originalmente habitó regiones interconectadas. Él graficó las distribuciones de especies estrechamente endémicas sobre un mapa y luego dibujó líneas llamadas trazos. Él llamó a los trazos resultantes múltiples o generalizados. Él infirió que tales trazos indicaban conexiones históricas, que eran sendas tomadas por fragmentos aislados de una biota antes continua. Y bueno, en esta imagen es un dibujo compuesto de los trazos principales y moderadamente importantes dibujados por Croizat, para mostrar las conexiones pasadas hipotéticas entre las distribuciones de organismos terrestres que actualmente ocurren en regiones ampliamente separadas. Estos trazos fueron derivados de graficar las distribuciones de las especies endémicas dentro de varios taxas y dibujando después líneas que conectaran regiones que compartieron endémicos disjuntos en varios grupos taxonómicos. Como mencionó mi compañera, el trabajo de Croizat carecía de una sólida fundamentación sistemática y filogenética. Fue entonces en 1966 cuando Willi Hennig desarrolló las bases conceptuales de la sistemática filogenética y también enfatizó la importancia de las relaciones filogenéticas en las reconstrucciones de la historia biogeográfica. Él notó que a medida que divergen desde sus ancestros, adquieren nuevos rasgos, en gran parte por evolución de estados de carácter ancestrales. De forma similar, sugirió que a medida que el linaje en evolución se dispersa fuera de su lugar de origen común, se lleva consigo el patrón histórico de las transformaciones de carácter progresivo. Hennig predijo que los taxas geográficamente más desplazados en un linaje exhibirán los estados de carácter más derivados, mientras que los taxas más cercanos al sitio de divergencia tendrán los rasgos más ancestrales. La regla de progresión de Hennig tiene sus críticas al igual que las de Croizat. En particular, implica que los taxas con características derivadas son más proclives a ser encontradas en regiones periféricas, muy distantes de su lugar de origen. Esta predicción parece ser falseada por muchos ejemplos de fósiles vivientes y otros organismos con rasgos primitivos que persisten como paleoendemismos en ambientes extremos y en ubicaciones aisladas lejos de sus lugares de origen. Bueno,
Debido a que los enfoques de Croizan y Henning tenían varias críticas, quedó en manos de Nelson, Patrick y Rosen del Museo Americano de Historia Natural llevar a la biogeografía histórica a la siguiente etapa. ¿Cómo lo hicieron? Ellos combinaron el enfoque de Henning para la sistemática filogenética con el enfoque de Croizan de analizar patrones de endemismo de múltiples taxas y comenzaron a desarrollar métodos rigurosos para la reconstrucción de historia biogeográfica de los linajes. Bueno, su enfoque, que vino a ser llamado biogeografía vicariante, estaba cercanamente atada a los métodos cladísticos de las reconstrucciones filogenéticas y fue construido básicamente sobre las mismas premisas. Planick y Nelson notaron que las explicaciones históricas para las distribuciones disyuntas de organismos relacionados caían dentro de dos clases. Las hipótesis de dispersión, o también llamadas biogeografía dispersionista o de la dispersión, en la cual se asume que los organismos han migrado a través de barreras preexistentes, y la hipótesis vicariante o biogeografía vicariante, en las cuales se asume que la formación de nuevas barreras ha fragmentado los ámbitos de taxas alguna vez continuamente distribuidos. Bueno, en esta imagen es un cladograma hipotético mostrando las relaciones filogenéticas reconstruidas en tres taxas, que son los números, y sus correspondientes hipótesis dispersionistas y vicariante para dar en cuenta de sus distribuciones actuales entre las áreas, que son las letras. Bueno, es importante mencionar que la reconstrucción biogeográfica es llamada cladograma de área debido a su lógica analogía con una reconstrucción cladística de las relaciones filogenéticas. Bueno, como les mencioné, en la figura muestra un ejemplo hipotético de un cladograma de área. Tres taxas están distribuidos en tres áreas disyuntas. El arreglo del diagrama indica que las relaciones entre los taxas, como fueron reveladas por análisis cladístico. Por ejemplo, los taxas 2 y 3 están más cercanamente relacionados entre sí que cualquiera de ellos con el taxón 1. A partir de esto podemos inferir que los taxones 2 y 3 comparten no solo un ancestro en común más reciente, sino también un ámbito geográfico común más reciente, que cualquiera de ellos con el taxón 1. Bien, ahora podemos adelantar dos clases de hipótesis biogeográficas que son consistentes con estas relaciones. Por un lado tenemos la hipótesis dispersionista. Tendría la población ancestral habitando en el área A, con un propágulo que se dispersa hacia el área B y luego, después de algún tiempo adicional, otro propágulo que se dispersa hacia el área C. Posteriormente tenemos que los taxas 2 y 3 están simétricamente relacionados entre sí. El orden de la colonización también pudo haber sido A, C o B, pero la dispersión, ya fuese B o C hacia A, es inconsciente con el cladograma filogenético. Por otro lado, tenemos una hipótesis vicariante que tendría el taxón ancestral habitando todas las tres áreas, A, B y C, seguida por la formación de una barrera para aislar B y C. Estas aún estaban interconectadas de A, y finalmente por la formación de una barrera que aísla B de C. Bueno, en la segunda imagen es fácil demostrar que si permitimos la posibilidad de episodios repetidos de colonización y extinción, una amplia variedad de cladogramas de área pueden resultar y la mayoría de ellos no preservarán la historia geográfica de eventos de especiación pasados. Bueno, en la figura que ven en pantalla vemos secuencias hipotéticas de eventos de colonización y extinción que son todos consistentes con un cladograma en el cual los taxas B y C están más cercanamente relacionados entre sí que cualquiera de ellos con lo que está con A. Los números muestran la secuencia de los eventos. Las flechas indican colonización y las cruces indican extinciones. En la secuencia a la izquierda más baja, por ejemplo, el ancestro coloniza el centro. Una población se dispersa hacia la izquierda y en el 3, la población original en el centro se extingue. Posteriormente tenemos el número 4,
que habla sobre una dispersión desde la izquierda que recoloniza el centro, y 5, una dispersión desde el centro que coloniza la derecha. Las 4 secuencias mostradas aquí solamente un subconjunto de las posibles secuencias que son consistentes con el cladograma. Estas demuestran cómo eventos de colonización repetida y de extinción pueden borrar evidencia de las historias biogeográficas más tempranas. En el grupo del Mesoamericano argumentó que una hipótesis vicariante es más fácil de falsear que una hipótesis dispersionista. Esto siempre que las barreras, una vez formadas por un evento de vicarianza, no pueden ser cruzadas. Una hipótesis vicariante hace predicciones explícitas acerca de las conexiones históricas entre las áreas. En particular, es probable que la formación de una nueva barrera aísle las poblaciones de muchas clases de diferentes organismos, aproximadamente al mismo tiempo. Por lo tanto, una hipótesis vicariante estaría soportada por múltiples taxas que exhiben patrones de endemismos similares, como enfatizaba Croizant. Una hipótesis de vicarianza sería falseada si fuera incompatible con datos sobre la historia geológica y climática de la Tierra o con la información desde registros fósiles sobre las distribuciones pasadas de los linajes. Bueno, esto que acabo de mencionar lo podemos como visualizar con este ejemplo. ¿Qué es la ruptura de Gondwana? Bueno, a medida que los continentes se separaron, aislaron permanentemente muchos organismos terrestres y de agua dulce, proyectando un claro caso de formación de barreras que aislaron poblaciones antes ampliamente distribuidas. Así que es posible hacer predicciones claras. Múltiples taxas con representantes endémicos sobre los continentes sureños, cuyos ancestros se presumen que han estado presentes sobre Gondwana y que han estado aislados por esta ruptura, deben exhibir cladogramas de áreas congruentes. Muchos análisis de las distribuciones en el hemisferio sur comenzaron con los clásicos estudios del mosquito de Boudin soportando estas predicciones. Por otra parte, tenemos que la biogeografía vicariante, defendida por el grupo de Mesoamericano, representó un importante avance sobre la panbiogeografía de Croizant, pero tuvo algunas de las mismas debilidades. Por ejemplo, en su búsqueda de rigor analítico hizo algunas asunciones restrictivas y poco realistas, incluyendo las siguientes. Ellos mencionaban que toda la especiación ocurre por aislamiento geográfico, o que la dispersión a larga distancia no ocurre, o al menos no puede ser incorporada dentro del marco de trabajo cladístico vicariante. Y por último, ellos decían que el aislamiento geográfico que produjo eventos de especiación pasados están preservados en las configuraciones espaciales de los ámbitos geográficos actuales. Estas asunciones son tan restrictivas y tan obviamente violadas por muchas clases de organismos en muchas regiones geográficas que no es de extrañar que la biogeografía histórica atravesó un periodo con grandes disputas para tratar de aclarar estas afirmaciones. Bueno, por los últimos 15 a 20 años, la biogeografía vicariante al estilo del mesoamericano ha sido ampliamente sustituida por un enfoque más amplio para reconstruir la historia biogeográfica. La mayoría de la investigación actual retiene 3 rasgos claves de la biogeografía vicariante. 1. Su énfasis en la lógica rigurosa y en someter a pruebas hipótesis. 2. Su cercana interrelación con la sistemática filogenética. Y por último, su uso de cladogramas de áreas. Sin embargo, se separa ampliamente de la biogeografía vicariante en su disposición a incorporar más clases de datos, incluyendo fósiles y evidencias geológicas, así como una gama más amplia de hipótesis y mecanismos. Por ejemplo, incluyendo la dispersión a larga distancia. Estos cambios son subrayados por el hecho de que muchos biogeógrafos ahora se refieren a su trabajo como filogeografía o biogeografía cladística.
Este nuevo enfoque de biogeografía histórica moderna surge a través de varios temas distintos. Por ejemplo, uno es la incorporación del estado del arte de la sistemática filogenética y molecular. Los métodos de las reconstrucciones filogenéticas han avanzado rápidamente en las últimas décadas, y los biogeógrafos históricos han sido muy rápidos en incorporar los nuevos métodos y los datos resultantes a su investigación. Tales avances y mejoras están resolviendo algunos de los problemas biogeográficos importantes. Por ejemplo, los taxas hermanos de roedores del desierto que alguna vez se pensó que divergieron durante o después del periodo glaciar más reciente, están resultando haber estado efectivamente aislados en cuencas desérticas geográficamente separados por un periodo mucho más largo. Otro tema característico de mucha de la biogeografía histórica moderna es la creciente reincorporación de información desde paleontología y la geología. Lo que hacía este nuevo enfoque era como incorporar más pruebas que podían justificar ciertos orígenes de taxas o linajes. Por ejemplo, la paleontología y la geología. Sin embargo, muchos sistemátas filogenéticos y biogeógrafos vicariantes ignoraron información importante acerca de los fósiles y de la historia de la Tierra, porque tales datos no se ajustaban convenientemente dentro de sus paradigmas lógicos rígidamente construidos para la reconstrucción histórica. Ellos obviamente fueron criticados por producir reconstrucciones fallidas que no pudieron ser corregidas, ya que no le daban esa importancia a los fósiles o a la historia de la Tierra. Algunos sistemátas y biogeógrafos están ahora activamente colaborando con paleontólogos y geólogos para entender las relaciones entre la historia de los lugares y las historias de los linajes que han evolucionado en estos lugares. Por otro lado, ellos aplican y realizan construcciones de cladogramas de áreas consensuados, que son como una hipótesis explicativa acerca de las conexiones e intercambios bióticos históricos entre áreas. En la primera imagen tenemos como un ejemplo del enfoque que se utiliza las distribuciones de múltiples taxas como caracteres para producir un cladograma de área, en el cual es una hipótesis formal acerca de la consecuencia de las conexiones e intercambios bióticos históricos entre áreas. En la segunda imagen tenemos como un cladogramas de áreas simplemente para representar las distribuciones de los taxas en un clado. Por ejemplo, varios investigadores están usando los cladogramas de áreas simplemente para representar las distribuciones de los taxas en un clado. En la imagen 2 es un ejemplo del enfoque de generar un cladograma de área usando análisis filogenéticos tradicionales y graficando las áreas en donde los taxas ocurren en el presente. Por ejemplo, en la imagen se muestra la filogenia de Brudin, ya se los había mencionado antes, para la tribu Padomini. Esta es una tribu de mosquitos. Con las especies indicadas por los círculos, su agrupamiento dentro de los géneros indicados arriba de los círculos y sus distribuciones entre las masas de la Tierra del hemisferio sur, indicada como sigue. Está Australia, Sudamérica, Nueva Zelanda, y tal diagrama es una hipótesis de biogeografía histórica implícita, aunque una de varias, pero quizás la más factible. Esto podría representar la secuencia real de los cambios en la distribución. Bueno, posteriormente vamos a hablar acerca de los patrones de distribución y procesos históricos. La línea base es que ninguna de las sencillas predicciones que se hicieron arriba es soportada como una regla general. En cambio, la distribución de diferentes clases de organismos muestra una rica variedad de relaciones con respecto de sus historias filogenéticas. Nosotros podemos presentar solamente alguna de esta variedad en forma simplificada para un relato completo.
Sin embargo, algunos clados muestran de hecho una regla de progresión más o menos clara, con taxa-basales sobre las islas más viejas y con las formas progresivamente más derivadas sobre islas más jóvenes. Pero estos clados muestran patrones muy diferentes. Una clara excepción a cualquier regla de progresión se encuentra en el género vegetal Tetramolopium, en el cual las especies ancestrales claramente colonizaron una de las islas más jóvenes, ya sea Hawái o Maui, y subsecuentemente se dispersaron hacia islas más viejas, Oahu o Molokai, pero aparentemente nunca alcanzaron la isla más vieja, que es Kauai. Varios de estos cladogramas muestran complejos patrones que claramente no soportan una regla de progresión, ya que los taxas tienen taxas hermanos sobre islas de edad contrastante, por ejemplo, Kauai y Hawái, mientras que todavía otros no están claramente resueltos, y se podría interpretar que sugieren dos o más historias diferentes. Y bueno, en esta imagen yo les presento cladogramas de área para 4 grupos de organismos hawaianos, simplificados para incluir solamente al grupo externo y aquellos taxas encontrados sobre las 5 islas más grandes. En esta indican las distribuciones presentes, que son aquellas ubicadas sobre el árbol, indicando dispersión sobre el agua para colonizar las nuevas islas. Múltiples letras para la misma isla sin eventos de múltiple colonización. Esto indican eventos de especiación dentro de la isla. Y bueno, por ejemplo, en el grupo A es un grupo de moscas de la fruta Drosophila. Esta muestra una regla de progresión con las formas más derivadas ocurriendo sobre las islas progresivamente más jóvenes. Posteriormente, en el inciso B, se muestra la planta endémica Hisiscadelphus. Esta muestra una regla de progresión altamente modificada con los taxas más derivados ocurriendo sobre la isla más joven, que es Hawái, y los taxas ancestrales sobre la más vieja, que es Kauai, pero con múltiples eventos de especiación dentro de estas dos islas y sin ocurrencias sobre las islas de edad intermedia. Y bueno, los cladogramas también revelan muchos patrones diferentes de colonización y especiación. Los ejemplos de las reglas de progresión mencionados arriba ilustran casos de dispersión desde las islas más viejas hacia las islas más jóvenes, pero también hay varios casos de colonización de las islas más viejas hacia las islas más jóvenes. Es importante mencionar que para varios clados es difícil señalar con precisión la isla que fue primero colonizada y por ende es igualmente difícil determinar la dirección de los eventos de dispersión subsecuentes que resultaron en la colonización de islas adicionales. Por eso suele ser muy difícil resolver algunos cladogramas, ya sea que debido a que sean demasiado pocos los caracteres o a otros problemas. Por ejemplo, las ramas de los linajes que se extinguieron sobre las islas en diferentes tiempos del pasado y que colonizaron o no otras islas, dejando descendientes ahí, pueden hacer difícil reconstruir la historia biogeográfica, aun cuando la reconstrucción filogenética esté bien resuelta y sea precisa. Bueno, posteriormente vamos a pasar a la evaluación y las perspectivas. Eh, Por una cosa, las diferentes clases de organismos difieren enormemente en sus requerimientos ambientales, en sus habilidades para dispersarse tanto sobre barreras de tierra como de agua
y en las estructuras genéticas y sociales de sus poblaciones. En estas diferencias han ocasionado diferencias en los procesos de colonización, extinción y especiación que han dejado como su legado diferentes patrones en los cladogramas de área. Sin embargo, no todas las especies han sido afectadas de manera similar por las barreras físicas, barreras terrestres dentro de las islas, así como barreras de agua que separan estas mismas islas y limitan la dispersión y promueven la especiación. De hecho, mientras que permanecen muchas preguntas desafiantes, la aplicación de la sistema filogenética moderna ha relevado un montón acerca de las historias de los pocos organismos que se las han arreglado para colonizar y diversificarse sobre el archipiélago hawaiano. Y bueno, Hawái permanece como semillero de investigación geológica, biogeográfica, evolutiva y ecológica. Finalmente, los enormes avances de las ciencias de la Tierra han provisto mucha información sobre los movimientos de los continentes y océanos, la composición de las biotas ancestrales, así como sobre las características físicas, químicas y biológicas de sus ambientes. Pero de igual forma, grandes avances en la teoría de la sistemática, de la genética molecular y en otras áreas de la biología han permitido reconstrucciones cada vez más detalladas de las relaciones filogenéticas y de las distribuciones pasadas. Y nosotros podemos ser optimistas en que se aprenderá mucho más, especialmente acerca de los últimos cuantos millones de años de historia biogeográfica, pues en particular, al combinar la información desde el registro fósil de este periodo con la riqueza de datos genéticos moleculares y poderosos métodos de reconstrucción filogenética, podemos comprender mucho mejor los cambios en las extensiones geográficas y los eventos de especiación y extinción que han conformado la composición y distribución de la biota contemporánea de la Tierra. Y bueno, finalmente tenemos las preguntas que les hicimos a nuestros compañeros y son una pregunta para cada equipo. Y eso sería todo. Muchas gracias.